Buenas tardes chicos, vamos a revisar el día de hoy el tema de músculo esquelético, contracción de músculo esquelético y vamos a ver también las diferencias que hay entre el mecanismo de contracción muscular de esquelético con el músculo liso y el músculo cardíaco. Vamos a empezar a ver el músculo esquelético. Y si empezamos revisando un poco la anatomía o a nivel macroscópico la estructura de vamos a ver que cualquier músculo esquelético, en este caso agarramos de ejemplo al bíceps, va a estar recubierto de una vaina que vamos a denominar epimicio. A su vez, este músculo va a estar conformado por unidades más pequeñas que son los fascículos, y estos fascículos van a estar cubiertos por otra vaina que denominamos perimicio. El fascículo, a su vez, va a estar compuesto por unidades aún más pequeñas que ahora sí son las células o fibras musculares y que van a estar recubiertas por su endomicio. Es decir, que cada fibra o célula muscular, que también denominamos miocito, va a estar recubierto por una vaina que es el endomicio. Posteriormente vamos a ver que debajo del endomicio se va a encontrar lo que denominamos sarcolema, que es la membrana como tal de la célula o fibra muscular. Esta fibra muscular o esta célula muscular va a estar compuesta por unidades aún más pequeñas, que ahora sí es como el nivel más pequeño al que podemos llegar, que vamos a denominar miofibrillas. Como podemos ver en esta imagen, esta es una célula muscular y va a estar compuesta por diversas miofibrillas. Estas miofibrillas, como tal, son líneas o son conjuntos de sarcómeros, que recordemos que los sarcómeros son las unidades básicas funcionales del músculo. Entonces, como podemos ver en la imagen, aquí se alinean varios sarcómeros y la línea en la cual se van a alinear, valga la redundancia, varios sarcómeros, pues va a componer lo que conocemos como la miofibrilla. Y las miofibrillas, como podemos ver también en esta imagen, van a estar compuestas por lo que ya conocemos como filamentos gruesos y finos, que es donde vamos a hablar de la miosina y la actina. Y como podemos ver, tienen una disposición interdigitalizada, es decir, van a estar sobrepuestos unos con otros. Y esta interdigitalización de los filamentos es lo que nos va a dar el aspecto en bandas en lo que son las micrografías electrónicas del músculo esquelético. En este caso podemos ver que esta imagen corresponde a una micrografía electrónica de lo que es el músculo gastrocnemio, o lo que también conocemos como gemelos. Podemos ver que tenemos dos bandas principales y que van a ser bastante características por el tono o por el color que presentan. En este caso tenemos la banda A, que también es la banda oscura, y las bandas I, que son las bandas claras. En las bandas oscuras vamos a tener filamentos de miosina, pero también van a poderse ver los extremos de los filamentos de actina. Mientras que en nuestras bandas claras únicamente vamos a poder ver los filamentos de actina. Podemos ver dentro de esta micrografía que no solo tenemos lo que es banda A y banda I, tenemos una banda H, tenemos una línea Z, una línea M, componentes que conforme vayamos viendo la clase vamos a entender un poco mejor y que ustedes también ya revisaron cuando llevaron el tema de músculo esquelético en histología. En este caso vamos a mencionar la línea Z, que es importante que la recordemos porque las líneas Z van a delimitar lo que es el sarcómero. Recordemos que el sarcómero, que es la unidad básica funcional del músculo, como ya lo mencionamos anteriormente, se encuentra dentro de dos discos Z o línea Z. Este es un disco Z y este es otro disco Z. Entonces el sarcómero es todo esto, todo lo que se encuentra dentro de dos discos Z,
que se encuentran subsiguientes. Este es nuestro sarcómero o sarcómera. Ya después vamos a tener que en medio de la banda A vamos a tener la línea M y otros componentes de los cuales vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos otra imagen que nos ayuda bastante a entender la disposición o la composición más bien de lo que son las sarcómeras y cómo están dispuestos nuestros filamentos tanto finos como gruesos. Más adelante vamos a hablar individualmente de qué es lo que compone estos filamentos tanto gruesos como finos, pero únicamente lo que debemos ver por ahora es la disposición o la relación que tienen esta imagen, que es la micrografía electrónica, con esta otra, que es una ilustración de una micrografía electrónica y que nos ayuda a ver con más detalle los componentes como tal, a un nivel más específico de lo que es el sarcómero. Vamos a empezar con los discos o líneas Z, que son estos que vemos aquí de color amarillo. Aquí tenemos un disco Z y aquí tenemos otro disco Z. Entonces sabemos que lo que se encuentra entre estos dos discos Z es nuestro sarcómero. Y bien aquí nos lo delimita por estas dos flechas que están aquí. Estos filamentos que vemos de color verde son nuestros filamentos de actina. Y estas como serpentinas o como hélices que vemos aquí son moléculas que llamamos nebulina, que vamos a ver después que van a tener propiedades sobre todo o funciones más bien estructurales dentro de nuestro sarcómero y que por lo tanto nos van a ayudar a mantener a los filamentos tanto gruesos como finos en su lugar y nos van a ayudar a mantener la estructura de nuestro sarcómero. El mismo caso es el de la titina, que un extremo de esta molécula de titina va a estar anclada a lo que son nuestros discos Z y el otro extremo va a estar anclado a lo que es nuestra banda M o línea M, que se encuentra exactamente en la mitad de nuestra banda H, que prácticamente corresponde con el centro o con la línea media de nuestros filamentos gruesos. Entonces ya tenemos que la titina también es una estructura o es una proteína más bien, una proteína bastante grande que nos ayuda a mantener a los filamentos gruesos en su lugar. Y al mantener a los filamentos gruesos en su lugar, también nos va a ayudar a mantener la estructura de nuestro sarcómero. Entonces tenemos un extremo de la titina anclado al disco Z y el otro extremo anclado a la línea M. Y por último, estos filamentos bastante llamativos que vemos aquí son nuestros filamentos gruesos. Vamos a ver después que estos filamentos gruesos se componen por 200 o más moléculas individuales de miosina. Aquí podemos ver nuestras cabezas de miosina, que ya las vamos a ver más adelante, nuestros cuerpos de miosina, nuestros brazos, estos que son nuestros puentes cruzados, que lo vamos a entender un poco mejor más adelante. Y esta sería básicamente la estructura pues de nuestro sarcómero, representándola con una imagen pues bastante ilustrativa que nos ayuda a entender los componentes de las bandas y como tal los componentes y los filamentos que se encuentran dentro de un sarcómero. Ahora, vamos a hablar un poco más a detalle de lo que componen tanto los filamentos finos como los filamentos gruesos. Vamos a iniciar hablando de lo que son los filamentos finos, que van a estar conformados básicamente por tres estructuras o tres moléculas. Unas son nuestros filamentos de actina, que vamos a ver después porque no es lo mismo decir filamentos finos a filamentos de actina. Otros que son la tropomiosina. Y por último, una estructura o una proteína trimérica que es la troponina. Y que vamos a ver más adelante que la tropomiosina con la troponina van a formar algo que se llama complejo de inhibición, que básicamente, como su nombre nos lo marca, su función va a ser inhibir la contracción muscular. Después vamos a ver el porqué y cómo de este mecanismo. Vamos a ver cómo se conforma primero un filamento de actina, o una estructura, un filamento de actina. Y es que el filamento de actina no es lo mismo que decir filamento fino. ¿Por qué? Porque los filamentos finos
que son los que se encuentran dentro de nuestro sarcómero y que nos dan lo que son las bandas I o las bandas claras, van a estar conformadas por estos tres componentes, que son los filamentos de actina, los filamentos de tropomiosina y los filamentos de troponina. Y cuando hablamos de un filamento de actina es como tal propiamente dicho únicamente las moléculas de F-actina. Pero, ¿cómo va a estar conformada esta F-actina? La F-actina va a estar conformada por moléculas de G-actina polimerizadas. Es decir, que si vemos estas dos imágenes de aquí, que puede ser cualquiera de las dos, en este caso nos vamos a enfocar en esta, cada circulito que nosotros vemos aquí, o cada perlita, por así decirlo, es una molécula de actina G. Entonces, cuando nosotros nos dicen actina G o nos hablan de G-actina, se están refiriendo a unidades monoméricas de actina. Estos monómeros o estas G-actina se van a estar uniendo, se van a estar polimerizando más bien en hebras. En este caso aquí tenemos una hebra, aquí tenemos otra hebra, porque van a ser dos. Y juntas van a formar lo que es el filamento de F-actina, que por eso es F-actina, porque es actina filamentosa. Y así es como nos quedaría. Vemos entonces que se polimerizan estas G-actinas, primero una hebra y luego otra hebra, y forman una estructura bicatenaria o de doble hebra. Y como tal, ya a la estructura bicatenaria o de doble hebra conformada por dos unidades básicas de actina F, que son las actinas G polimerizadas, pues es lo que conocemos como nuestra actina F. Entonces, cuando nosotros nos refieran a actina F o actina o filamento de actina, nos van a estar hablando de una estructura bicatenaria o de doble hebra que está conformada por polímeros de actina G. A su vez, un filamento fino, una vez que ya hablamos de lo que es la actina, ahora vamos a hablar de lo que es la tropomiosina. La tropomiosina también va a estar formando parte de lo que es nuestro filamento fino o delgado. En este caso, la tropomiosina también va a ser una estructura bicatenaria, como lo podemos ver aquí, que va a estar conformada, pues su nombre nos lo dice, por dos hebras y en nuestro filamento de actina vamos a tener dos moléculas de tropomiosina que se van a estar superponiendo a cada hebra que nos conforma nuestro filamento de actina. Como podemos ver, uno aquí, una tropomiosina y otra acá, cada una superponiéndose a lo que es una sola hebra de actina. Esta tropomiosina va a cumplir pues una función bastante importante y bastante interesante, que es que va a estar tapando los puntos activos del filamento de actina. Es decir, que mientras que esta molécula de tropomiosina se encuentre tapando a nuestros sitios activos de la actina, no se va a poder llevar a cabo la realización de los puentes cruzados y por lo tanto no se va a poder llevar a cabo la contracción muscular. Vamos a hablar ahora por último, para acabar con nuestros filamentos finos, de lo que es la troponina.
La troponina es una estructura o una proteína trimérica es un trímero y su nombre nos dice que va a tener 3 subunidades distintas. La primera, que es la troponina A, la troponina C y la troponina I. Cada subunidad va a tener una afinidad distinta. Es decir, la troponina A se va a unir a la actina, la troponina C se va a unir al calcio, obviamente cuando haya presencia de este, que después lo vamos a ver en el mecanismo de contracción, y la troponina I que se va a estar uniendo a los filamentos de tropomiosina. Y en esta imagen ya tendríamos como tal lo que es un filamento fino, que está compuesto por una F-actina, que ya vimos que es una estructura bicatenaria, que como su nombre nos dice, es una doble hebra enrollada, 2 moléculas de tropomiosina, que ya vimos que cada tropomiosina es una estructura bicatenaria. Entonces, en total, en un filamento fino vamos a tener 4 hebras de tropomiosina, pero en sí debemos de decir que tenemos 2 moléculas de tropomiosina porque una molécula de tropomiosina es una estructura bicatenaria. Aquí tenemos una cadena o una bicadena y aquí tenemos otra bicadena. Cada bicadena se va a estar superponiendo a lo que sería una unidad básica de un filamento de actina, es decir, a una sola hebra de actina. Y aquí tenemos a nuestro complejo de troponina con su subunidad C, su subunidad T y su subunidad I. Entonces estos 3 componentes van a formar lo que es un filamento fino. Vamos a hablar ahora de lo que son los filamentos gruesos, que van a estar conformados por moléculas de miosina. Vamos a continuar entonces con lo que son los filamentos gruesos, que van a estar conformados por moléculas individuales de miosina. Filamentos gruesos. Ya les mencioné hace un rato que cada filamento grueso está aproximadamente formado por 200 o más moléculas individuales de miosina. Por eso, de igual forma como ocurre con los filamentos de actina y los filamentos finos, no es lo mismo decir filamento de miosina a decir filamentos gruesos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de filamentos gruesos es un conjunto de 200 o más moléculas de miosina. Y cuando hablamos de moléculas de miosina o filamentos de miosina, más bien nos estamos refiriendo a esta estructura de esta imagen que estamos viendo aquí, es decir, una molécula individual de miosina. Y vamos a ver, para saber cómo funciona o más bien la estructura de un filamento grueso, tenemos que ver la estructura a un nivel más pequeño, como lo que sería ver ahorita un filamento individual de miosina. Entonces tenemos que cada filamento individual de miosina es una estructura bicatenaria igual, o más bien vamos a ponerle dimérica, son dímeros heterotriméricos. Al decir que son dímeros heterotriméricos, ya podemos darnos una idea más o menos de cómo están conformadas por su mismo nombre. Al decir dímeros, pues vamos a ver que es una estructura bicatenaria, como lo que pasa en el caso de la actina. Como ya podemos ver aquí, estas 2 moléculas están trenzadas y están formando lo que es un solo filamento individual de miosina. Y al hablar de la molécula individual de miosina, también vamos a podernos referir a ella como miosina 2. Y se pueden acordar de miosina 2 porque pues básicamente está formada, o es una estructura bicatenaria formada por 2 hebras, al igual como pasa con los filamentos de actina. Entonces son dímeros porque son una estructura bicatenaria y son heterotriméricos
¿Por qué? Porque van a estar conformados por una cadena pesada, cada una de estas, una cadena pesada y dos cadenas ligeras. Pero estas cadenas ligeras son diferentes. Una va a ser llamada cadena ligera reguladora y la otra cadena ligera esencial. Entonces, si nos acercamos a ver nuestra imagen, la cadena pesada es lo que sería esta trenza o cuerpo del filamento que vemos aquí. Y esta cadena pesada pues se va a plegar para formar lo que es el brazo y la cabeza de miosina. Y estas estructuras que vemos aquí de color azul y de color naranja respectivamente son nuestras cadenas ligeras. En este caso, esta es nuestra cadena reguladora y esta es nuestra cadena esencial. Entonces, como están conformados por tres componentes cada hebra de la molécula individual de miosina, por eso se dice que son dímeros heterotriméricos. Dímeros porque son dos moléculas, una, dos, y heterotriméricos porque cada una está conformada por una cadena pesada y dos cadenas ligeras. La cadena pesada formando la región de la cola, que es toda esta estructura que vemos aquí, también el brazo y la cabeza, que juntos, la cabeza y el brazo, forman lo que son nuestros puentes cruzados. Y también por por dos cadenas ligeras, una reguladora y otra esencial. Entonces, en total, en una molécula individual de miosina, que también podemos llamarle miosina 2, vamos a tener 6 cadenas en total. Dos cadenas pesadas, que corresponde a una y una de cada hebra de la molécula individual de miosina, y 4 cadenas ligeras, que están 2 y 2 en cada hebra. 2 y 2. Y así es más o menos como nos representan en los libros o en algunas imágenes que se ven los filamentos gruesos. Filamentos gruesos. Esto es un filamento grueso, no un filamento de miosina. Un filamento grueso, ¿por qué? Porque ya está conformado por varias moléculas de miosina 2. En este caso se nos habla a nivel general que un filamento grueso por lo general está conformado por 200 o más moléculas de miosina 2. Bien, vamos a pasar a ver ahora sí una parte un poco más interesante, y es que lo interesante del músculo esquelético es cuando empezamos a ver como tal el mecanismo de contracción, pero para entenderlo antes es recomendable o más bien necesario que hablemos de unión neuromuscular. Afortunadamente en medicina hay muchos términos que con el simple nombre nos podemos dar una idea más o menos de qué es lo que se trata o más bien de su función. La unión neuromuscular, como su nombre nos lo dice, es la unión como tal de el sistema nervioso, o más bien como tal de la terminación nerviosa la unión de la terminación nerviosa con el músculo. Y para que entiendan un poco mejor o les sea más fácil entender la unión neuromuscular o saber cómo funciona esta, les recomendaría que dominen el tema de sinapsis y si no, dieran un pequeño repaso de este. La unión neuromuscular es un tipo de sinapsis. En este caso estamos acostumbrados a que la sinapsis pues es el punto de contacto entre una neurona y otra, y sí es un término correcto, pero hay casos en que la neurona no se va a unir a otra neurona como tal. En este caso, en la unión neuromuscular y para que la contracción muscular se pueda llevar a cabo, es necesario un estímulo nervioso. Y pues para que tenga un estímulo nervioso como tal, las fibras musculares necesitan una unión de contacto con fibras nerviosas que las inerven, y en este caso es gracias a la unión neuromuscular, que es un tipo de sinapsis, en este caso entre una neurona y las fibras musculares. Entonces la unión neuromuscular es la unión o sinapsis
entre una fibra nerviosa que después vamos a ver que es la ramificación de un axón con la fibra muscular. En esta imagen podemos ver una unidad motora y aquí me gustaría recalcar el término de unidad motora. Una unidad motora se refiere al conjunto de fibras o células musculares que están inervadas por una sola neurona motora o motoneurona. En este caso ya sabemos que nuestras neuronas motoras van a salir o se van a encontrar sus somas neuronales dentro del asta ventral de la médula espinal. Sus axones van a salir hacia la periferia y van a inervar nuestras fibras musculares. Entonces el conjunto de fibras que están inervados por una sola neurona motora, esta es nuestra neurona motora, es la unidad motora. Y bueno, ya mencionamos que en el asta ventral o en el asta anterior de la médula espinal se van a encontrar nuestros cuerpos de nuestras células nerviosas, de nuestras motoneuronas o somas. Van a salir con sus axones cubiertos de vaina de mielina o mielinizados y van a inervar nuestras células o fibras musculares. Estas pequeñas estructuras que vemos aquí, que estoy encerrando en unos círculos, son nuestras placas motoras. Y dentro de esta misma imagen tenemos un acercamiento a lo que es la placa motora. Esto sería si lo viéramos de cerca. Aquí vemos que llega el axón mielinizado, estos son los nódulos de Ranvier, cubiertos de una vaina de mielina, y antes de hacer contacto muy cerca, antes de que haga contacto como tal con las fibras o células musculares, este axón se va a ramificar. El axón se ramifica. Evidentemente antes de que haga contacto con las células o fibras musculares. Estas ramificaciones van a ser llamadas también arborizaciones. ¿Qué serían estas que tenemos así? ¿Ok? Y estas arborizaciones van a terminar en terminales axónicos presinápticos o también llamados botones. Y los botones como tal son los que van a estar en contacto con nuestra fibra o nuestra membrana de nuestra fibra muscular. Este sería nuestro botón y este sería como tal la membrana de nuestra fibra muscular. Y esto básicamente sería lo que es nuestra unión neuromuscular, pero vamos a hablar un poco más a detalle de cómo funciona o más bien para qué es nuestra unión neuromuscular, cuál es su objetivo de existir. Aquí tenemos un acercamiento aún más grande de lo que sería nuestra unión neuromuscular o nuestra placa motora y vemos que que es el terminal de nuestra ramificación de nuestro axón, esto que estamos viendo a este nivel, es una ramificación realmente de lo que era el axón que estaba inervando como tal nuestro músculo. Entonces este axón llegó y se ramificó en varias veces y esto que estamos viendo aquí es una ramificación del axón, obviamente visto a un acercamiento muy grande y pues en una imagen representativa únicamente. Estas vesículas que estamos viendo aquí son nuestras llamadas vesículas sinápticas, como podemos ver aquí, y en el caso, cuando hablamos de unión neuromuscular o cuando hablamos de contracción muscular principalmente o únicamente, vamos a mencionar a la acetilcolina. Y es que siempre que se hable de la contracción de músculo esquelético o más bien de la excitación nerviosa para que se lleve a cabo la contracción de músculo esquelético, es necesario hablar de acetilcolina, que es nuestro principal neurotransmisor que se libera en las terminales nerviosas que inervan a nuestros músculos esqueléticos, y una vez que se libera este neurotransmisor pues va a ser
captado por receptores dentro de nuestra membrana muscular y se va a poder llevar a cabo por otros mecanismos el proceso de contracción muscular, que ya lo vamos a ver más a detalle ahorita que pasemos a ese tema. Entonces vamos a hablar un poco más a detalle de la histología o de la estructura de nuestra unión neuromuscular. En el lado presináptico tenemos obviamente a nuestra fibra nerviosa, que es esta estructura que estamos viendo aquí. Y estas que estamos viendo aquí son vesículas que contienen el neurotransmisor acetilcolina, como ya lo vimos aquí. Cada vesícula, cada una de estas vesículas, contiene alrededor de 6.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina. Y sabemos que acetilcolina es sintetizado en este mismo terminal presináptico, es decir, aquí. Aquí mismo va a ser sintetizado nuestra acetilcolina a partir de, ya sabemos que de colina y acetato. Una vez que está sintetizada nuestra acetilcolina, pues va a ser transportada activamente adentro de nuestras vesículas, conformadas por un total de 6.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina. Esta disposición que vemos aquí en filas, en hileras, es característica de nuestra unión neuromuscular. En la parte baja de la imagen o de la ramificación del axón de nuestro terminal nervioso, podemos ver estas estructuras, o más bien esta membrana presináptica, en el mero borde de la membrana presináptica. Estas estructuras que se encuentran en la mitad serían lo que llamamos, o lo que los libros denominan, cuerpos densos. Y sobre estos cuerpos densos es que se van a acumular o es que se van a aglutinar estas vesículas con acetilcolina. Como podemos ver, tiene una disposición agrupándose por encima de estos cuerpos densos. A su vez, al lado de estos cuerpos densos va a haber canales de calcio que se encontrarían más o menos a esta altura. Entonces, cuando un potencial de acción llega al axón, viaja por el axón y llega hacia la ramificación, que es esta de la que estamos hablando o la que estamos viendo en esta imagen, y llega al terminal presináptico, el cambio de voltaje, o bueno, más bien la despolarización de la misma terminal nerviosa, va a abrir estos canales de calcio. Estos son los canales de calcio. Y en este caso son voltaje dependientes o activados por voltaje. Entonces, la apertura de estos canales de calcio obviamente me va a causar que grandes cantidades, o bueno, cantidades de iones calcio entren a mi terminal presináptico. Al entrar estos iones calcio, los iones calcio se van a unir a una proteína que es la Entonces, al entrar estas cantidades o grandes cantidades de iones calcio dentro de mi terminal presináptico, se van a unir a una proteína que es la calmodulina. Y ambas van a formar un complejo, que es el complejo calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina junto se va a activar y va a funcionar como una sinasa. Y como sabemos, las sinasas lo que hacen es fosforilar. ¿Y qué va a fosforilar este complejo? Va a fosforilar proteínas que se denominan sinapsinas. ¿Qué son las sinapsinas? Son proteínas que tenemos dentro de nuestro terminal presináptico, cuya función es anclar o unir estas vesículas de acetilcolina al citoesqueleto. Entonces, nuestra sinapsina lo que hace es anclar o pegar
estas vesículas al citoesqueleto de nuestro terminal presináptico. ¿Y esto qué va a pasar? Pues las sinapsinas prácticamente lo que hacen es impedir que estas vesículas salgan del terminal presináptico, uniéndolas al citoesqueleto. Al citoesqueleto de la terminal presináptica. Pero al ser fosforilada por el complejo calcio-calmodulina, esta sinapsina va a dejar de funcionar. Por lo tanto, las vesículas de acetilcolina ya no van a estar sujetas al citoesqueleto de nuestra terminal presináptica. Entonces, al ser fosforilada la sinapsina, estas vesículas van a estar libres, por así decirlo, porque aún están dentro de nuestro terminal presináptico, pero ya van a estar listas para fusionarse con nuestra membrana de nuestro terminal presináptico, y recordemos que al fusionarse por exocitosis vacían su contenido, que son estas bolitas o estas como manchitas que estamos viendo de color azul. Estas son moléculas de acetilcolina que pues ya están siendo liberadas porque por la fusión o por la exocitosis de las vesículas de acetilcolina hacia nuestra hendidura sináptica, que es este espacio que tenemos aquí, que es el espacio en este caso que existe entre la terminal presináptica y nuestra membrana de nuestra fibra o célula muscular. Y eso sería todo, prácticamente lo que tendríamos que saber en el caso del terminal presináptico. Pero si pasamos a ver ahora la estructura de nuestro órgano efector o de nuestro órgano postsináptico, que es el que va a recibir las moléculas de acetilcolina, el que va a tener los receptores necesarios para llevar a cabo los procesos necesarios para realizar la contracción muscular, es la membrana o el sarcolema de nuestra fibra muscular postsináptica. Entonces, si nos vamos acercando un poco más, vamos a tener que aquí, como ya lo mencionamos, tenemos a nuestras moléculas de acetilcolina, que son estas que estamos viendo aquí de color azul, ¿sí? Son todas estas. Y del otro lado, del lado postsináptico, esta es nuestra membrana. Y como podemos ver, presenta numerosos pliegues. Estos pliegues que estamos viendo aquí son llamados hendiduras postsinápticas. O también el Guyton los menciona como pliegues subneurales. En esta imagen no se puede apreciar bien, pero una unión neuromuscular tiene más o menos esta estructura, que en este caso esta sería la terminal presináptica y esta sería la membrana muscular postsináptica. Entonces vemos que la membrana muscular en el punto de contacto con el terminal nervioso o con el terminal presináptico ya está invaginada, como podemos ver aquí. Entonces ya hay una invaginación de nuestra membrana, de nuestra célula muscular, pero a su vez esta invaginación va a presentar otros pliegues, que son nuestros pliegues subneurales, que ya les mencioné arriba, y esto nos va a servir para aumentar la superficie en la que nuestro neurotransmisor, o en este caso nuestra molécula transmisora acetilcolina, pueda actuar dentro de la membrana. Porque al existir estos pliegues subneurales, pues aumentamos la superficie de acción de nuestra sustancia transmisora. Entonces, esta invaginación grande que se halla aquí es denominada también hendidura, o más bien valle sináptico, y estos otros pliegues secundarios, por así decirlo, son los pliegues subneurales. Y estos pliegues subneurales son los que estamos viendo en esta imagen de aquí. Ahora, no se alcanza a ver con muy buena definición, pero
Estas otras estructuras que tenemos de color verde, que se ven como rayitas, son nuestros receptores de acetilcolina. Receptores de acetilcolina, ¿ok? Y vamos a hablar un poco más de la estructura del receptor de acetilcolina, que para no irnos tan profundo, básicamente, pues va a funcionar como un receptor que al activarse va a actuar como un canal de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Este es un receptor de acetilcolina que obviamente está transmembranal. Esta es la membrana muscular. Este es el receptor de acetilcolina. Y como podemos ver aquí, tiene dos sitios de unión. Estos dos sitios de unión van a servir respectivamente para dos moléculas de acetilcolina. Entonces, una vez que ya nuestras dos moléculas de acetilcolina se unieron a sus respectivos dos sitios de unión en nuestro receptor de acetilcolina, este receptor va a actuar como canal. ¿Por qué? Porque al unirse a la acetilcolina, este receptor se va a abrir. Y lo que hace es que va a dejar pasar cargas positivas, en este caso iones sodio. Entonces, ¿qué es un receptor de acetilcolina? Pues básicamente es un canal de sodio activado por neurotransmisor o un canal de sodio activado por acetilcolina. Entonces, todos estos receptores que están aquí en color verde van a ser canales de sodio. Entonces, cuando las moléculas de acetilcolina se unan a sus receptores, recordemos dos moléculas de acetilcolina en cada receptor, estos receptores se van a abrir, van a actuar como canales y van a dejar pasar iones sodio. ¿Y qué va a provocar la entrada de iones sodio en nuestra membrana posináptica o en nuestra membrana muscular? Pues obviamente ya sabemos, porque ya vimos el tema de potenciales de acción, potencial de membrana y todas esas cosas que nos ayudan a comprender esto, que obviamente al entrar más cargas positivas dentro de nuestra membrana, pues el voltaje va a aumentar. Aproximadamente, en términos generales, el potencial de membrana en reposo de una célula muscular es aproximadamente de menos 80 milivoltios, bastante cercano, bastante parecido al potencial de membrana en reposo de una célula nerviosa. Entonces, cuando ya nuestra acetilcolina es liberada a nuestra hendidura sináptica, es captada por nuestra membrana muscular o por nuestro valle sináptico, por nuestras hendiduras subneurales o nuestros pliegues subneurales, por los receptores de acetilcolina, y estos receptores de acetilcolina dejan pasar iones sodio. Obviamente, al dejar pasar iones sodio al interior de nuestra membrana muscular, pues este voltaje va a aumentar en sentido positivo. Se va a ir haciendo cada vez más positivo. Y como recordaremos, en el tema de potencial de membrana, hay algo que se llama umbral. En este caso específicamente, umbral de disparo. Y al hablar de umbral de disparo, nos estamos refiriendo al nivel de voltaje en el que se van a activar los canales de sodio, pero ahora activados por voltaje. O voltaje dependientes. Es decir, para explicarlo otra vez de una manera rápida, va a llegar nuestro potencial de acción. Vamos a explicarlo aquí. Aquí tenemos nuestra médula espinal. Con sus astas posteriores y sus astas anteriores. Y en las astas anteriores es donde se van a encontrar nuestras neuronas motoras, ¿no? Van a seguir sus axones hacia la periferia y van a inervar nuestros músculos esqueléticos.
y esto si lo vemos de manera más cercana, ya mencionamos que el axón lo que va a hacer es que se va a ramificar y pues vamos a tener nuestras placas motoras. Inervando nuestras fibras musculares. Y dentro de esta placa motora va a haber algo que era lo que veíamos hace rato, que son los botones presinápticos, que ya son como tal los puntos de contacto que hay entre la terminal nerviosa y nuestra célula muscular. Entonces, si representamos a gran escala un botón presináptico, está de esta forma. Este es nuestro botón y esta es nuestra membrana. Esta es nuestra membrana muscular con sus respectivos pliegues subneurales. Bien, entonces, a grandes rasgos, viene un potencial de acción que sale de la motoneurona, viene recorriendo todo el axón, todas sus ramificaciones, hasta llegar a las placas motoras, a cada fibra muscular. Y en cada fibra muscular pues va a haber botones presinápticos, ¿ok? Y esto es un botón presináptico. Entonces el potencial de acción llega por toda la fibra del botón presináptico y como sabemos aquí tenemos vesículas de ¿qué? De acetilcolina, como ya lo habíamos visto, que están agrupadas sobre estructuras que denominamos cuerpos densos. Adyacentes a estos cuerpos densos, como ya lo habíamos visto, hay canales de calcio activados por voltaje, que como su nombre lo dice, se van a activar por despolarización. Entonces, como un potencial de acción ya llegó por esta ramificación del axón, pues los canales de calcio se van a abrir y pues su mismo nombre nos lo dice, van a dejar pasar cargas positivas, específicamente iones calcio. Este calcio, como ya lo habíamos visto anteriormente, se va a unir a la calmodulina dentro de este terminal presináptico y el complejo calcio-calmodulina va a activar, o más bien va a fosforilar a la proteína sinapsina. La fosforilación de la proteína sinapsina nos va a liberar estas vesículas que teníamos atadas, o más bien unidas a nuestro citoesqueleto. Entonces, cuando se fosforila la sinapsina, estas van a quedar liberadas, estas vesículas de acetilcolina, para que posteriormente se puedan fusionar en los puntos de liberación. Y estos puntos de liberación están adyacentes o están justamente al lado de nuestros cuerpos densos. Aquí estarían nuestros puntos de liberación. Son los que estoy marcando en color verde. Y así nuestras vesículas de acetilcolina se van a poder fusionar con la membrana y vaciar su contenido a nuestro espacio o hendidura sináptica. Una vez que acetilcolina está en el espacio de hendidura sináptica, este espacio está exagerado, realmente pues no es muy grande, pero lo hice así para representarlo de una manera mejor. Acetilcolina se va a unir a sus receptores, que en este caso se encuentran en los pliegues subneurales, que
que son estos pliegues que tenemos aquí, que son realmente pliegues secundarios del pliegue primario o pliegue mayor, que es el valle sináptico, que es este que vemos aquí. Este es el valle sináptico o el pliegue primario, y los pliegues secundarios se encuentran invaginados dentro del valle sináptico, formando lo que son los pliegues o hendiduras subneurales. Dentro de estas hendiduras subneurales vamos a tener los receptores de acetilcolina, sobre todo en lo que es la parte alta de estos pliegues subneurales o en la apertura de estos pliegues. Vamos a representarlo de este lado. Entonces va a llegar la acetilcolina, se va a unir a sus receptores y recordemos que esto si lo representamos de una manera más grande, dos moléculas de acetilcolina se van a unir a su receptor. La unión de la acetilcolina va a activar estos receptores y van a permitir que el canal se abra, permitiendo que pasen iones sodio al interior de nuestra membrana muscular. Y al permitir el paso de iones sodio ya en nuestra membrana muscular, ya dentro de nuestra célula muscular, el voltaje se va a hacer más positivo. Pero como todavía este voltaje está dentro de la estructura denominada placa motora o unión neuromuscular, que prácticamente cuando hablamos de placa motora o unión neuromuscular se nos está hablando del conjunto tanto del terminal presináptico, es decir, la fibra nerviosa que está inervando nuestra fibra, y como tal la fibra propiamente dicha, con sus receptores de acetilcolina y la membrana posináptica. A eso es a lo que se refiere con placa motora. Como este cambio de voltaje está todavía en la estructura denominada placa motora, pues se va a llamar precisamente potencial de placa motora. Y posteriormente, este potencial de placa motora que es causado por un aumento de voltaje por la entrada de iones sodio gracias a los receptores de acetilcolina, potencial de placa motora, si es lo suficientemente intenso como para llegar al umbral de disparo, que es de aproximadamente menos 40 milivoltios. Una vez que se llega a este nivel, que es el umbral de disparo, este potencial de placa motora es capaz de causar una despolarización. Y al ser capaz de causar una despolarización, estaríamos hablando ya no de un potencial de placa motora, sino de un potencial de acción a nivel de toda la membrana de la fibra muscular. Es decir, va a empezar en la placa motora y se va a propagar por toda la membrana muscular o por todo el sarcolema de esa fibra muscular que está siendo excitada por nuestro terminal nervioso o nuestro terminal presináptico.